Bueno, bienvenidas chicas, bienvenidos todos al Congreso Virtual Latinoamericano de Disciplina Positiva. Bienvenida Mary, bienvenida Flor, bienvenida Gracias. Mary. Como hoy el tema que nos convoca es el juego, vamos a empezar jugando. ¿A ustedes qué les parece? Estoy de acuerdo, me parece que a nuestro juego nos llamaron, ¿no? La idea hoy, justamente en este encuentro, es como ir descubriendo juntos, ¿no? El valor del juego, de qué hablamos cuando hablamos de juego. Es un tema tan sabido, tan puesto a jugar, pero es interesante ir descubriéndolo juntos en este encuentro, ¿no? Porque justamente hablamos del juego como espacio constitutivo, ¿no? De la construcción de los vínculos, como ese espacio en donde se despliega todo el desarrollo de un niño, ¿no? Y todo lo que él tiene, lo que él trae y lo que va como emanando de él. Y por sobre todas las cosas, como decimos con Flor, es como la gran usina del motor de la salud, ¿no? Nada más y nada menos. Desde donde van como emanando todos, ¿no? Toda la autonomía, las habilidades sociales, todas estas áreas que queremos saber por dónde están nuestros hijos. Y un poco es desde ahí, como ellos van convirtiéndose en protagonistas, ¿no? De su infancia, de las cosas que les pasan, de cómo van como a por conquistar el mundo, ¿no? Es tan integral, ¿no, Flor? Es un tema recontra apasionante y me parece que podemos aprovechar este rato, Mary y Ceci, para contarle a los papás cuál es la relación entre esto del juego y esta como parentalidad positiva, esta manera amorosa y respetuosa de acompañar la trayectoria de desarrollo de nuestros hijos, porque muchos papás piensan que cuando vamos a hablar de juego, Mary, me parece que hay muchos que están escuchando que deben estar pensando que los vamos a mandar directo a jugar todo el día, ¿no? Con los Playmobil, con los soldaditos, y se piensan que el juego es eso, pero no, quédense porque vamos a darles algunas ideas y a contarles un poco de qué se trata esto y por qué en verdad seguramente todos los que nos están escuchando juegan mucho más de lo que piensan, que ya juegan, ¿no? Con sus hijos, así que vamos a por eso. Bien, entonces ahora sí las voy a presentar formalmente, porque si bien son muy lúdicas y muy juguetonas las dos, tienen una gran experiencia científica. Empiezo por Flor, así voy por orden alfabético. Flor es comunicadora social, doula y orientadora familiar, especializada en apego, parentalidad y desarrollo infantil. Es casada, mamá de 3 hijos, trabaja con docentes y familias desde hace más de 10 años en talleres y en el marco de un consultorio. Y en el caso de Mary, María Catarineu, es psicopedagoga especializada en bebés y niños en primera infancia. Casada, mamá de 5 hijos, formada en el Hospital Materno Infantil de San Isidro en consultorio de seguimiento y evaluación del desarrollo y acompañamiento en la consulta pediátrica integral. Lo llamaron, cuando les pregunté por el título, Jugar para crecer. Entonces, cuéntenos, ¿por qué es importante jugar? Viste, Mary, porque todo el mundo piensa que uno cumple años y eso te garantiza que creces, pero sin embargo no, cumplir años no nos garantiza crecer, ¿no, Mary? No, justamente, bueno, como a nuestro juego nos llamaron, me parece interesante, nosotros con Flor siempre abrimos como esta pregunta, ¿no? De cuál es la primera, cuando hay dos, en un escenario muy conocido, ¿no? Dos niños que se encuentran por una plaza o en un recreo, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que suelen hacerse, ¿no? Los chicos que no se conocen. ¿Será cuántos años tenés, ¿no? Bueno, no sé a qué colegio vas, o dónde. No, nosotros creemos, y esto es así, los chicos, la primera pregunta que se hacen, incluso que pasa en el más profundo silencio, que uno arrima un chicha al otro, es, ¿querés jugar conmigo? ¿No? Y en algún modo también ocurre en completo silencio, ¿no? Donde se miran, ¿no? Se crean un acuerdo con la mirada y de pronto los ves que van, ¿no? Y es muy interesante porque acá ocurre algo muy curioso, porque son dos que aún sin conocerse, en estas arenas del jugar, entran juntos en relación. Entonces es interesante porque acá viene esto que decías vos, Flor, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la riqueza que encierra la experiencia del juego? ¿Y qué es lo que se despliega en este escenario tan simple que vemos, ¿no? Y que conocemos tanto, tan complejo a la vez? Entonces acá a mí me gusta hablar mucho de uno de los padres de la psicología, que es uno de mis tutores, ¿no? Que él, Winnicott decía que el juego es una experiencia siempre creadora, que es en esencia satisfactorio. Y él decía que jugando se crea un área de descanso libre de exigencias,
¿Qué les parece, no? Hablando de tantas Poderosa, exigencias. poderosa la frase. Libre de exigencias, hablando, ¿no? De otras exigencias que estamos rodeados como padres, como profesionales, ¿no? Y los chicos también, en estos movimientos de crecer, libres de exigencias. Y que él decía que la capacidad de jugar era vista por él como el gran logro en el desarrollo emocional, ¿no? Bien, qué interesante cómo pone de relieve, ¿no? Esta integralidad, esta capacidad para jugar de un niño, porque si hablamos del jugar, sabemos que jugar es hacer, ¿no? Que como el trabajo desarrollado en la infancia, sabemos que se necesita de un espacio y de un tiempo. Y si jugar es hacer, tiene que ver con esta capacidad de jugar, porque un niño tiene la capacidad de jugar porque primero ha sido jugado por otro, ¿no? Por aquella persona, ¿no? Que lo sostuvo, por aquella figura de cuidado, que de algún modo, como empezó a darle y a emanar entre ellos desde los primeros tiempos, de edades muy tempranas, ese conocimiento mutuo, ese campo de juego que los une, ¿no? Porque de las primeras edades, ¿no? Tenemos el escenario de la mamá con su bebé. ¿Qué es lo que hace una mamá con su bebé, ¿no? Una mamá con su hijo? No es que está pensando qué le va a enseñar. La mamá se arrima, le habla, lo sostiene con su mirada, se conecta, juega, se comunica con él. Y ahí van creando entre ellos, ¿no? Van entrelazando un saber que van construyendo juntos, ese campo de juego que los une. Pues los primeros chiches, sabemos, ¿no? Son el pelo, la cara, ¿no? Los Los aros. ojos, los aros, el cuerpo de la mamá, el cuerpo que sostiene, ¿no? Y el juego va como transcurriendo desde el cuerpo a los objetos, ¿no? En esa base segura y de confianza tan fuerte, en ese recorrido de encuentros tan cotidianos, es donde van construyendo un vínculo que los une. Por eso el bebé tiene esta capacidad de salir a explorar, ¿no? Esto que hablaba Piaget, ¿no? Esto, nacimiento de la intencionalidad, esta capacidad de ir a buscar el chiche, ¿no? Casual. Puede hacerlo porque está sostenido por esa base segura y confiada, que le permite ir hacia el chichi. El juego va transcurriendo, ¿no? Del cuerpo a los objetos. Y es interesante porque, ¿qué es lo que pasa al mismo tiempo, ¿no? En ese encuentro de juego, ¿no? De placer, ¿no? De esta área de descanso, ¿qué es lo que ocurre en el desarrollo? Si nosotros pudiéramos ver, ¿no? Con una cámara Gesell, con un escáner, en ese momento, ¿qué es lo que pasa en todas las áreas del desarrollo de manera integral? Si tomamos una escena muy cotidiana, ¿no? De dos chiquitos que están armando un refugio para el lobo, una mamá que está con su bebé, que lo saca del baño, que lo apoya sobre la cama y se le cubre el rostro, que de pronto no lo ve más. Me dice, Cucu, ¿dónde estás? ¿No? Están ahí buscándose, el bebé saca la toalla y se encuentran. ¿Qué es lo que pasa ahí en el desarrollo y que se despliega como un abanico, digo yo, que va como activando y desplegando todas las áreas? Fíjense que al mismo tiempo todas las áreas del desarrollo entran en acción y se activan todas juntas. Si tomamos el escenario de esta mamá con su bebé, hablando de juego, vemos cómo el bebé empieza a buscar a su mamá y se activa desde el área cognitiva la intencionalidad, que es como la antesala de la exploración, ¿no? De lo que va a ser después el primer acto inteligente. Se activa la intencionalidad y empieza a buscar a la mamá. Todo su aparato psicomotor se mueve, porque quiere sacarse la toalla de encima para encontrarla. En ese silencio que ocurre entre los dos, aparece el lenguaje. Escucha el babuseo, la mamá que lo llama, cucú, y de pronto se descubren y se encuentran. Y ahí van gestando ese vínculo que los une. Fíjense qué interesante, ¿no, Flor? Hablando del jugar, que emana en la relación bien temprana, cómo va transcurriendo ese juego desde cómo la mamá juega, pone a jugar al bebé, después en ese recorrido empieza a emanar esa capacidad de jugar a solas porque fue jugado por esa figura de sostén, para después ingresar en el recorrido de desarrollo en esta posibilidad de entrar a jugar juntos en relación con otros. Pero primero ese primer entrelazado, ¿no? Que va constituyendo un vínculo, porque jugar es entrar en relación, y como al mismo tiempo todas las áreas se activan y se despliegan, desde las funciones cognitivas que tanto se hablan, las habilidades sociales que después crean acuerdos. Los acuerdos arrancan con la mirada, ¿no? Para jugar hay que estar de acuerdo. No se puede obligar a jugar, como dice Flor, no se puede. Y esto tiene que ver con entrar en relación, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto de ir descubriendo juntos, cómo, como vos decías, Flor, hay mucho más juego, mucho más encuentro en lo cotidiano de este jugar, y cómo va emanando, ¿no? En esas hebras de lo más cotidiano, ¿no, Flor?
Exacto, porque aparte está bueno, Mary, que les contemos a las personas que nos están escuchando que esto del jugar se relaciona mucho con todo lo que los papás y los cuidadores de los niños y las personas que tenemos, otras personas a nuestro cuidado, hacemos como en relación a satisfacer esas necesidades más profundas del corazón, ¿no? Y que son las que sostienen el desarrollo, como decía Mary, de las habilidades, ¿no? A veces los papás y las mamás estamos muy concentrados en enseñar, ¿no? En todo lo que es como lo formativo, y pensamos que eso no tiene nada que ver con jugar, ¿no? Entonces, como explicaba Mary, en realidad son cosas que están entrelazadas, ¿no? No podemos enseñarle nada a ninguna persona que no esté como muy cerca nuestro, ¿no? Cuyo corazón no tengamos, ¿no? Como esta famosa frase socrática que decía, no podía enseñarle porque no tenía su corazón, ¿no? Hay algo del juego que lo que hace es justamente tejer el vínculo, ¿no? Entre esa mamá, ese papá y ese niño, y lo mismo ocurre con los docentes, ¿no? Por eso esto que dice Mary me hace pensar, justamente en esto, en este error que a veces cometemos de pensar el juego como en contraposición al aprendizaje, ¿no? Y qué loco que es esto, justamente, y cómo eso proviene de un paradigma que ha ido como instalándose, ¿no? Que está como centrado en el logro y no en los procesos. Y como Cuando una subvaluado, maestra, ¿no? Perdón que te interrumpa, Flor, pero como que el juego está subvaluado de, bueno, anda a jugar, ¿no? exacto, Como bueno, cuando en exacto, realidad es lo más eso. importante. Exacto, hay algo de eso y miren, les voy a contar una escena que podría ocurrir en un aula. Esperemos que ya no esté ocurriendo, pero ¿no les suena conocida la idea de, ¿no? Como vinieron acá a aprender o a jugar, ¿no? Como algún docente que pueda como hacer como en una contraposición que es totalmente artificial, porque de verdad lo vincular y lo formativo en un vínculo en las edades tempranas está completamente entrelazado. Y me animo a decir que siempre, ¿no? Siempre. Porque hay algo del cerebro humano que está como construido en clave de juego, ¿no? Dice Gordon Neufeld, que es un gran pensador de la parentalidad, ¿no? Y él habla del jugar como todo eso que ocurre y que nutre como las necesidades de apego que tenemos los humanos, ¿no? Cuando este bebé juega con esta mamá en esa escena que describe Mary, ¿no? Tan tierna y tan cotidiana, y después podemos hacer como el paralelo en distintas etapas, porque cuando hoy, no sé, me cruzo con mi adolescente un minutito y nos hacemos un chiste, que es siempre el mismo chiste, ¿no? Tiene que ver con ese campo de juego que nos une y que es solo nuestro. Cualquiera que lo ve de afuera, lo único que percibe es como hay algo de esa como de esa sincronicidad que se produce en el juego, ¿no? Es como si la posibilidad de jugar con un hijo nos hace como muy rápidamente entrar en intimidad, ¿no? En ese espacio de lo íntimo, en ese espacio que va construyendo algo que Mary llama como el colchón, ¿no? Es como esta posibilidad de ofrecerles a nuestros hijos como justamente, ¿no? Esta experiencia vital de estar siendo cuidados, de estar siendo amados, de estar siendo conocidos sensiblemente. Y el juego tiene todo que ver con eso. Seguramente Mary y los papás se están preguntando, ¿esto quiere decir que tengo que jugar como juegos con mis hijos? Y les vamos a ir respondiendo eso, pero les adelantamos que no solamente, ¿no? De hecho, lo que tiene que ver con la risa, con el chiste, con el poder mirarse y acordar tácitamente, ¿no? En una palabra, en algo que nos decimos, eso también es juego, ¿no? Esa posibilidad de encontrarnos en este lugar sincrónico, ¿no? En donde nos entendemos, eso también es juego, ¿no? Y eso se produce de manera como muy natural, pero es cierto que es un sentido que hay que nutrir, así que te doy pie, Mary, para que nos sigas Sí, me contando. parece, esto de nutrir me parece muy interesante porque yo creo que hay algo que ocurre en el juego, ¿no? Que uno, bueno, lo va como conociendo por ahí en el mientras, ¿no? Esto que yo digo mucho de ese saber que van construyendo juntos. Es un saber, digamos, nuestro hijo no está escrito en ningún sitio, es un saber y un conocimiento que vamos construyendo juntos con ellos en este campo de juego que los une. Yo creo que en el juego lo que ocurre también, hablando de los tiempos del desarrollo, ¿no? Y de este recorrido,
es que los chicos van en su juego anticipando y ensayando muchas de las etapas evolutivas que van a vivir. Es muy interesante, ¿no? Porque sabemos que cuando vamos a salir a un estreno, ¿no? No sé, esto los actores lo saben muy bien, practican, ¿no? Ensayan todo lo que pueden para que en ese momento constitutivo vital estén más listos, ¿no? Todo este colchón del que estamos hablando, estén prestos para poder como salir a la cancha, ¿no? ¿Nos Salir, contás, Mary? Ahora me intrigaste. ¿Qué es eso del colchón? bueno, Contame. ahora vamos, bueno, este colchón tiene que ver con una preparación previa, ¿no? Hay algo del real que a veces se presenta como prepotente, ¿no? En los cambios, mismo en el recorrido del crecimiento, por ejemplo, en los primeros tiempos, hablando de estos primeros tiempos tan constitutivos del bebé, no sabemos que entre los 6 y los 8 meses empieza a ocurrir un juego que a nadie se lo enseñaron, pero empieza como a ocurrir. Sabemos que ese primer tiempo los papás nos dicen, no, sabes, de pronto empieza, se tapa o se oculta como atrás mío, ¿no? Empieza a aparecer el juego del cucú. Nadie nos enseñó, como mamá, ¿no? Ni a nuestros hijos, al bebé, a jugar al cucú, y sin embargo, los chicos ya desde muy chiquititos ponen a jugar ese primer distanciamiento con su mamá. Es maravilloso, porque Mágico. en esa constitución, en donde al principio es desde los cuerpos y después pasa a los objetos, también es interesante, cómo empiezan a ensayar ese primer distanciamiento. Ya no es esa primer simbiosis de esos primeros meses, sino que ese distanciamiento, ¿no? Que es la antesala de la angustia del octavo mes, la ponen a jugar. La ponen a jugar una y otra vez. Después se va complejizando, porque por supuesto que en el recorrido del desarrollo, a medida que avanza lo evolutivo, se complejiza. Después, ¿no es cierto? El ocultamiento es más de los juegos de las escondidas. Después, hasta los 5, 6, 7 años, se empieza a tener la regla, ¿se entiende? Se va complejizando una etapa con la otra, pero se inicia con esta apuesta a jugar, que nadie les enseñó. Esto es algo que los padres nos cuentan y nos ocurre como madres, ¿no es cierto? Y me parece interesante porque pasa a los objetos también. Entre los 6 y los 8 meses, acá tengo un chiche, el bebé puede chupar el chiche, se lo lleva a la boca y nada más, pero después empieza a soltar el chiche y trasvasa, ¿no? La anilla o el objeto, la transferencia del objeto de una mano a otra, es porque ya hay dos. En esa constitución en donde soy diferente de mamá, yo soy yo y mamá es mamá, empieza también a pasar los objetos, empiezan a arrojar el chiche, ¿no? Porque acá estamos nosotras, ¿no? Están sentados en la mesita y lo tiran y lo devolvemos. Y ahí, en ese juego de distancia, ponen a jugar la distancia con su mamá. Es muy interesante. Y en estos ensayos, de los que venimos hablando, en el recorrido del desarrollo también, ¿no? A los 2 años empiezan a trasvasar los sólidos, los líquidos, y los vemos, y los ponen a jugar, y ensayan, porque van a ingresar en esa ley social, ¿no? Del control de esfínteres, y la ponen a jugar. Y esto no se los enseñó a nadie. Nos dicen, sí, María, ¿sabes? Está trabajando cosas, ¿cierto? En la ducha, con las cosas, los chiches que tiene. Y esto pasa, y es interesante porque de este modo, hablando de colchón, ellos conocen y tocan antes de tiempo. Y eso opera como un colchón muy fuerte, porque de algún modo, como hoy estábamos hablando, ¿no, Flor? Que hay muchos autores que dicen que aparece primero en juego muchas de las realidades que ocurren después, ¿no? Los Claro, chicos ponen a jugar, ¿no es cierto, Flor? los vemos que juegan, ¿no? A la mamá y al papá, juegan como a ensayar roles adultos, ¿no? Y de algún modo van como probándose en esa situación sin ningún costo ni riesgo. El juego es maravilloso y de verdad funciona así, ¿no? Es como, hay algo de esto. Y también parece interesante e importante captar esto de que el juego, perdón, tiene que ver con la forma en la que la naturaleza previó como para ocuparse de las emociones, ¿no? Por eso, así como Mary nos va a seguir explicando cómo aparecen las cosas primero en el juego y después en la vida real, también es la forma que tenemos y que tienen los chicos y que tenemos los grandes de ocuparnos de algunas emociones, sobre todo de algunas que son un poco como incorrectas o inadecuadas, ¿no? ¿Nos Como querés por ejemplo, contar bien intensamente el tema de las emociones que en realidad uno va viendo que son agradables o desagradables, pero que en este momento siempre fueron importantes y en este momento tan incierto que estamos viviendo, creo que sería un aporte importantísimo que nos aclararas cómo juegan las emociones y el juego en nuestros chiquitos hoy, ¿no?
Bien, ahora después Mary nos va a contar cómo viene eso específicamente, pero lo que sí podemos adelantarles y contarles ahora es que en el juego encuentran el lugar algunas emociones que no podrían ser como procesadas de otro modo. Por ejemplo, cuando los niños juegan a morirse o a matar ¿no? O a enfermarse y a curarse, ¿no? Cuando ponen a jugar como esto del romper o del armar, ¿no? Y muchas cosas que ellos sienten son y encuentran un espacio de procesamiento adecuado, correcto, sano, saludable en el juego. Por eso es tan importante entender qué está pasando cuando un niño está jugando, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con estar procesando, porque esa es la palabra, ¿no? Procesando algo de esto que estoy viviendo y que si no tuviera la oportunidad y el campo de juego para procesarlo, probablemente se me quedaría atragantado, ¿no? Probablemente quedaría en el cuerpo de una manera poco saludable. Y justamente como pueden ponerlo a jugar, por eso a veces los papás nos asustamos cuando nuestros hijos chiquitos empiezan a jugar a cosas como morirse, ¿no? O jugar a matarse. Y cuando empezó la pandemia con Mary, en varias oportunidades salimos como a contarles a los papás que podíamos estar viendo como algo más de esto, ¿no? Como había algo en donde el tema de morirse, el tema de enfermarse, podía estar apareciendo más frecuentemente en los juegos, y eso puede ocurrir tanto por alguna circunstancia particular en una familia o por alguna circunstancia global del mundo como lo que estamos viviendo ahora, en donde la muerte se hizo de alguna manera presente de una forma que hasta acá a nuestra civilización, así como la entendemos, no nos había tocado. Y veíamos a los chicos poner eso a jugar, y algunos papás nos asustábamos, y es todo lo Sí. contrario, de verdad, ¿no? Es la circunstancia, el jugar es, digamos, aquella actividad como humana en donde ponemos a jugar una emoción aparentemente negativa o inadecuada o dolorosa o áspera, también las otras, ¿no? Pero esas, para poder procesarlas y poder comprender algo antes justamente de tener que experimentarlo. Por eso la frase que cita Mary, que es de Piaget, ¿no? Sucede primero en el juego y después en la vida, ¿no? Hay algo en donde los niños anticipan en el juego esto que están viviendo. Y Mary cita también esto No, de... porque es interesante esto, bueno, la verdad que en tiempos inciertos, estas certezas poder habilitarlas, ¿no? Porque, bueno, Freud decía que los chicos ponen a jugar activamente los que sufren pasivamente. ¿Sí? Seguramente si el médico oculta la garganta de un niño, ese será el próximo escenario de su juego, ¿no? Es interesante. Y en estos tiempos en donde, por supuesto, que la tensión pasa por el cuerpo, justamente el modo en que los chicos tienen la posibilidad de procesar esto que les pasa, ¿no? Ahí los vemos, ¿no es cierto? No sé, curando al dinosaurio, enojándose con él, armando lo imprevisto, en donde ponen a jugar todo y ponen chiches y los tiran. Y lo que tiene placer no es tanto en tirar la torre, sino en lo impredecible de cómo quedan los ladrillos. En los patas para arriba, que nos queda, donde también estamos nosotros, ¿no? En esta cotidianidad que se arma y se desarma, el placer reside en lo impredecible de por dónde queda el desparramo, de pata para arriba, de cómo quedamos. Por eso ellos ponen a jugar eso que están atravesando. Y es interesante, porque hablando de jugar para crecer, ¿no? Que esto es un poco lo que nos convoca hoy, esto que decías vos, Flor, bueno, la posibilidad de que los chicos puedan poner entre sus manos, cuando juegan, los miedos y las fantasías, y procesar eso que están viviendo, asimilar, como en la comida, ¿no es cierto? Si no asimilamos, hay algo que queda acá, ¿no? Que queda trabado. Asimilar y poder elaborar lo que están atravesando, esos miedos, y ahora vamos a hablar de qué juegos específicos, es lo que los habilita a poder crecer. Los chicos juegan para elaborar, para asimilar y hacer lo propio. ¿Qué pasa cuando asimilamos algo? ¿No? Cuando tenemos registro y cuando lo elaboramos, lo hacemos propio. Y entonces crecemos. Si no asimilamos, no digamos, hay algo del crecimiento que se obtura, que se detiene. Tanto es así. Perdón, Mary, voy a agregar a Sí. esto que estás diciendo, que lo alucinante del jugar es que esto que describe Mary, en donde, por ejemplo, un niño pone a jugar un miedo o una emoción negativa, ocurre en el ámbito más seguro y contenido.
El jugar lo que hace es que el niño toma eso entre sus manos en un como sí, Claro. es de jugar, y eso lo convierte en absolutamente seguro. Esa experiencia de ponerlo a jugar no tiene riesgo, no hay un costo, simplemente es justamente el hacerse dueño, ¿no? Esto que está describiendo Mary. Por eso cuando Mary habla de esto de hacerse protagonista de su propia trayectoria de desarrollo, en donde yo tomo entre mis manos algo que me asusta, y lo miro de acá, y lo miro de acá, y lo doy vuelta, y eso es jugar, ¿no? Y eso es jugar, ¿no? Por eso es tan interesante observarlos cómo juegan, y me animo a decirles a las personas que nos están escuchando que ese universo de jugar, nosotros lo conocemos porque todos fuimos niños alguna vez, y algunos a personas cuando fuimos creciendo fuimos dejando de jugar y nos olvidamos un poquito de cómo era entrar en ese mundo, ¿no? En donde en donde existe esta libertad, en donde todo vale, ¿no? Dentro de este acuerdo, ¿no? Que puede ser con uno mismo o con un otro si estoy jugando con alguien, pero es importante que miremos con esos ojos el juego de los niños, ¿no? Porque algunos papás sin querer rompemos un poco el juego cuando no entendemos que están jugando, y queremos como salir a enseñar algo, corregir en el momento o hacer como una acotación, y lo que sucede en el juego corre por otro carril, Es ¿no? como, me surge la inquietud, es una pregunta, es como habilitar esas emociones que a veces los padres queremos interferir, y es bueno habilitarlas para que los chicos las saquen y que fluyan, y que permitan esto que decían vos y Mary, de que eso les permita crecer. ¿Va por ahí? Exacto. Hay que armar diferencia, ¿no? Hay que A armar ver. diferencia, porque una cosa es cuando hablamos de la agresividad, por ejemplo, la sana agresividad. Una cosa es poner a jugar la sana agresividad, y otra cosa muy diferente es actuar la agresión. Cuando yo actúo Ajá. la agresión, no hay juego ahí, porque hay dolor, porque no hay acuerdo. Por eso, cuando se pone a jugar la sana agresividad, además, por dentro, se necesita de un exquisito equilibrio psíquico. ¿Por qué? Porque cuando hay dos que se están persiguiendo, uno por ahí de lejos observa la escena y parece como de verdad, pero es de jugando. Cuando hay dos que se están persiguiendo, ¿no? Y uno atrapa al otro y lo lleva a un escondite, ¿no? Y lo pone en el refugio para que no salga. ¿Qué es lo que pasa ahí al mismo tiempo? Como en esta integralidad que estamos hablando. Por un lado, pongo a jugar esa sana agresividad porque armo el como si la ficción, y al mismo tiempo no puedo tocarle un pelo, lo tengo que cuidar. No lo puedo lastimar, no lo puedo tocar, lo cuido al mismo tiempo. Por eso se necesita de un exquisito equilibrio psíquico. Esto es lo que decimos cuando nosotros decimos con Flor, que cuando nosotros vemos a varios chicos jugando, lo vemos contentos. ¿Y qué quiere decir contento? Contento quiere decir que está contenido. Mirá qué interesante, ¿no? Ver a nuestro Mirá, hijo contenido, ¿no es cierto? Viene del latín, ¿no? Quiere decir contenido sobre sí mismo. Hay un equilibrio que lo sostiene para armar acuerdos, para ficcionar, para poner, para procesar con otro, con él mismo. Porque cuando un niño tiene la capacidad de jugar a solas, esta es una capacidad de la que habla Winnicott, en donde se lleva su capa, ¿no? Y en donde se lleva un objeto que por ahí es un palito que nosotros vamos juntando, ¿no, Flor? Los chiches, decimos, bueno, esto ya está, no, mamá, mi varita mágica, no te la lleves. Porque este objeto, que por ahí todo como roído, está como dice Flor, como infusionado de juego, de vínculo. Porque cualquier objeto puede convertirse en un juguete, ¿no es cierto? Porque es el puente que nos une, que nos vincula. Como Por eso es muy... es tan vincular esto que estamos hablando, ¿no? Es tan humano. Es importante que nos acordemos que para que un niño pueda jugar tiene que sentirse suficientemente seguro emocionalmente. Por eso, cuando un niño no juega, lo primero que nos vamos a preguntar es por su seguridad emocional, ¿no? ¿Vieron que hay ámbitos en donde los niños no juegan? ¿No? Cuando hay demasiada ansiedad, bueno, Mary lo va a explicar mejor, o demasiado miedo, los niños no pueden jugar. Y a veces los papás y las mamás no nos damos cuenta, y de alguna manera cuando queremos orientar su conducta y lo hacemos castigando o lo hacemos como retirando de alguna manera algo de ese amor incondicional que ellos necesitan, y después los mandamos a jugar, ¿no? Casi como una penitencia, ¿no? Como anda a jugar. ¿Y por qué no juegan ahí, no? Y también
traigo otra escena, la escena en donde está lleno de juguetes, hay un montón de cosas y no jugás, ¿no? Como el reproche, el castigo, de algún modo la recriminación, por eso justamente prepara el escenario para que los niños no jueguen. Lo Lo que los niños, obtura, digamos, lo no, obtura, exacto, lo traba, ¿no? obtura la entrada en juego. Lo- Y me parece interesante esto que vos traes, Flor, porque, bueno, entonces es como que las mamás nos dicen en el consultorio, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y yo creo que la pregunta es otra. Yo creo que la pregunta es otra. No tiene que ver con qué hacer, sino con desde dónde yo quiero encontrarme con mi hijo. claro. ¿La Porque podés, estamos hablando, la podés repetir? Porque esto me parece que es un mensaje muy importante que tiene que quedar bien grabado. ¿Qué es lo que no tenemos que preguntar y lo que sí tenemos que preguntar? no, porque es una pregunta que sale directamente a, bueno, ¿qué objetos, no? ¿Con qué jugamos? Bueno, tomá esto, ¿no? Todas estas cuestiones. Me parece que la pregunta es esto, justamente que venimos hablando, por eso y que seguimos descubriendo acá en este encuentro, que la pregunta tiene que ver con desde dónde yo quiero encontrarme con mi hijo, ¿no? ¿Y qué le ofrezco, no? Porque muchas veces nos pasa, bueno, yo ya armé la casita, ¿eh? María, ¿no? Ya puse las 2 sillas y la manta. No, lo tengo acá pegado al lado mío. Bueno, pero ¿qué falta ahí? Hay algo del orden de que esos objetos no están infusionados de vínculo. Y si nos quedamos un ratito ahí, ¿no? Tomando un té, poniendo un objeto nuestro, ¿no? Un pañuelo, ese olor, hay algo de nuestro vínculo que queda en ese espacio, en esos objetos. Y eso es lo que va armando ese recorrido de jugar juntos en relación para ir de a poco, como ir ofreciéndole esos espacios infusionados, esos escenarios habilitados, ¿no? Porque bueno, hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Muchas veces nosotras con Flor ahora vamos a hablar de control remoto de jugar, pero quiero decir que es muy importante poder arrimarnos, poder llenar de calor esos espacios, Claro, infusionarlos de de esa seguridad vincularidad. emocional, de seguridad emocional, ¿no? Por eso Exactamente, cuando tenemos un exactamente. niñito que nosotros en casa estamos queriendo que pueda jugar más, ¿no? Y ahora vamos a hablar de cuáles son algunas cosas muy actuales que atentan contra los espacios de juego, pero seguro el juego requiere algún tipo de soporte relacional, esto que dice Mary, ¿no? Una mamá, un papá que estén ahí suficientemente cerca. No necesariamente tenemos que involucrarnos directamente en el juego todo el tiempo, pero sí podemos como estar por ahí cerca, ¿no? Ofrecer este soporte, ofrecer esta seguridad emocional, ofrecer un abrazo, contacto físico, ofrecer como alguna palabra, alguna orientación en positivo, ¿no? Bueno, este congreso estará lleno de consejos y de ideas de cómo orientar a nuestros hijos de una manera alentadora, ¿no? El aliento es la clave también del juego. Cuando yo tengo un niño que, por ejemplo, está aburrido, ¿no? Y esto se escucha, y levante la mano el que no escucha más o menos 2, 4, 6, 8 veces por día, mamá estoy aburrida, mamá estoy aburrida, ¿no? Nosotros con Mary hablamos mucho que ese es un momento pivotal en donde los papás podemos armar un escenario para que ese hijo pueda jugar o armar un escenario para que ese hijo pueda sentirse como desalentado, ¿no? Y más confundido o más solo, ¿no? Y tiene que ver con la sugerencia que nosotros siempre hacemos es la de no castigar el aburrimiento, sino como validarlo y acompañarlo, y tampoco tratar de rescatarlo y resolverlo, sino algo así como, sí, estás aburrido, yo te entiendo, vení, pensemos juntos, o vení, yo me quedo acá hasta que se te ocurra algo, ¿no? O a mí también me pasaba cuando era chiquita, yo también me aburría, y bueno, no pasa nada, todos nos aburrimos a veces, no hay problema. ¿No? A veces los papás y las mamás tendemos a hacer lo contrario, ¿no? Tendemos a castigar el aburrimiento. Nos toca una tecla como si que nuestros hijos estén aburridos es casi como una ofensa personal a nosotros, ¿no? Y a todas esas cosas que hacemos para que ellos estén bien y suficientemente entretenidos. Y es importante habilitar el aburrimiento, dejar que ocurra, no pasa nada, ¿no? No, nadie en la historia de la humanidad ha muerto de aburrimiento, sino todo lo contrario, el aburrimiento ha sido Creativo. el buen punto de partida, simplemente tenemos que sostenerlo amorosamente. En mi opinión personal, en mi experiencia, y seguro que es la de Mary también, y la de muchos papás que nos están escuchando, y seguro también el tuyo, Ceci, es que hay un tramito cortito cuando arranca el aburrimiento, que es muy áspero, en donde si lo sostenemos con el suficiente amor y suficiente paciencia,
y suficiente silencio, después, ¿no?, se prende la chispa del juego y se les ocurre algo, ¿no? Pero para eso hay que permanecer ahí ese pequeño ratito. Yo casi que lo tenía cronometrado en algún momento, para mí eran tipo 7, 8, 10 minutos en donde ocurría esa frustración grande y después, ¿no?, cuando yo no salía me acuerdo tener conversaciones como, pero bueno, dame ideas, ¿no? Pero bueno, decime a qué jugar, ¿no? Y ahí es cuando dice Mary eso de que muchas veces salimos a ofrecer objetos en vez de ofrecernos, eh, no solo para jugar, sino como alguien que está ahí validando, escuchando, ¿no? Entendiendo de qué se trata esa experiencia que está uno atravesando. Y el juego ocurre, ¿no? Las ideas aparecen. Los niños son eternamente creativos si los dejamos. Y es importante poder como trabajar sobre nuestra sensibilidad para poder permanecer ahí, ¿no? Y no caer justamente en frases desalentadoras como, por ejemplo, ¿por qué te aburrís? ¿No? O, digamos, algo así como no deberías estar aburrido, ¿no? Como todas esas cosas que nos salen, que tienen que ver quizás con nuestra historia personal, Mm. y con que por ahí no todos hemos tenido la experiencia de tener como un cuidador amoroso que nos ha podido reconfortar con la mirada, ¿no? Y con la compañía, y estando ahí sin castigar, ¿no? Que creo que es algo que en el Congreso se va a mencionar un montón, Mucho. nosotros lo decimos también desde acá. Y, y aprovecho para decir una cosa más antes de darle pie a Mary, que está con una idea en la cabeza porque se la veo. Aprovecho, ya que estamos Tengo hablando los de esto chiches. de la orientación, antes de que Mary nos ilumine en relación al tema que viene, sí me parece importante compartir con los que nos están escuchando la relación que existe entre el juego y la orientación positiva del comportamiento, ¿no? Porque a veces los papás decimos, bueno, pero ¿cómo hago, no? Para que me preste atención, o ¿cómo hago para como hacer algún acuerdo? ¿Cómo hago para poder utilizar todas estas herramientas tan valiosas que tiene la disciplina positiva o el enfoque, ¿no?, centrado en el vínculo? Y bueno, el juego es un gran aliado, el juego es un gran aliado, porque podemos hacer el juego, ¿no? Bueno, cuando son chiquitos es más evidente y todos lo tenemos, ¿no? Como el aguardar es un juego, y estamos como de algún modo invitándolos a cooperar, pero cuando son más grandes también podemos hacer como algún chiste, tener un chascarrillo, algo, ¿no? Para pedirles, para hacer más suave una transición, ¿no? El famoso cuento de nos tenemos que ir de la plaza, que pronto vuelvan todas las plazas, por favor. Pero bueno, cuando hay que irse, ¿cómo les cuesta a los niños irse, no? Y nos podemos ir jugando, ¿no? Podemos transicionar afuera de la bañadera jugando, podemos entrar a la bañadera jugando. Ya sé que a veces no funciona, ¿cierto? A veces nada funciona. Pero cuando nada funciona, uno de verdad se tiene que acordar que el juego es una herramienta número uno, una herramienta que sobre todo lo que pone de relieve es la calidez en el vínculo, ¿no? Como esa posibilidad de reírnos, de, bueno, dale, te juego una carrera al auto, ¿qué hacemos? ¿Reptamos como si fuésemos víboras o te llevo a caballito y hacemos una carrera? ¿No? Todo eso es juego, y son las formas que intuitivamente muchas veces los papás tenemos para orientar el comportamiento y que funciona en otras etapas también. Utilizarlo, ¿no? Pensar en clave de juego. Ahora en la pandemia, mi última frase es un poco, estoy comparando este último tramo, que esperemos que sea el último, como con los últimos kilómetros de una maratón, ¿no? Entonces les digo a algunos de mis hijos, bueno, estamos corriendo los últimos 3 kilómetros, ¿no? Son los más difíciles, pero son los últimos, ¿no? Entonces, bueno, un poco poner eso a jugar, ¿no? Como, bueno, entonces, ¿no? Uno le puede decir a un hijo como, ¿qué estamos corriendo? Y uno se acuerda, ¿no? Los últimos 3 kilómetros, bueno, vamos, ¿no? Eso también es juego. Me ¿no? Sí, gustaría me parece. agregar algo, te Sí. interrumpo un segundo, Mary, porque algo, personalmente yo tengo hijos adolescentes, y repetir ese juego de la infancia, así sea para reírnos como diciendo, esto era una tontería, les vuelve a traer esos buenos recuerdos y vuelven a sonreír. O sea, estoy totalmente en sintonía con esto que vos decís, que aunque sean más grandes, el juego sigue estando presente. Entonces, aprovecharlo, ¿no? Sí, bueno, me parece interesante
en tiempos también, en estos tiempos que nos apremian a todas, porque aparece mucho esta otra pregunta, así como aparecía la de, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, María, pero no tengo tiempo, ¿no? Está buenísimo esto que sucede también. No, María, te lo voy a decir yo a vos. Yo no tengo tiempo para jugar con los chicos, María. Escúchame, te cuento todo lo que hice hoy. Tengo que conectar a todos los Zooms. Estuve cocinando, cociné una colita de cuadril con papas al horno, cociné el almuerzo de mañana porque mañana no voy a poder cocinar. Llevé a la revinculación por media hora a uno. Después saqué la ropa de lavarropa, se me rompió el horno. María, ¿cuándo querés que juegue con los chicos? No, bueno, tenés razón. Yo creo que para los únicos momentos que estamos, que eso nos pasa como padres, ¿no? Es para ver esto, ¿no? Para el baño, para la comida, para el cierre del día. Bueno, es ahí, ¿no? Es ahí donde, en esos rituales, en esas rutinas tan cotidianas, ¿no? En este cierre del día, con el cuento, con lo que incluso con los chicos más grandes que estamos hablando, yo también tengo mis 5 hijos y tengo algunos más grandes, donde hacemos como un recorrido de algunas cosas del día. Y hablando de incertidumbres, en esos tiempos de cierre del día, que también donde ponemos a jugar la palabra con el más grande o el cuento con el más chico, en cómo la balanza de la incertidumbre se equipara o se pesa más del otro lado con la certeza de ese vínculo, ¿no? Que nos construye, ¿sí? Cómo aparece como fuertemente la potencia de la certeza de ser amado, de cerrar el día, de saber que mañana va a salir el sol, ¿no? Y eso ocurre en las rutinas más cotidianas, en estos escenarios tan de juego, que cuando se ritualizan, pasan a tener ese carácter de lo propio que decías vos, Flor, con la piel de gallina. Es algo propio que nos vincula, esto que decías vos, Cecilia, cuando traemos lo anterior, ¿no? Y es en vincular, porque el juego no es que nuestros hijos solamente procesan y cierran ellos el día. Hay un vínculo y hay un jugar en vincularidad. Por eso hay muchos más escenarios cotidianos que nos rodean para que tengan esta huella y esta impronta de juego y encuentro. Porque muchas veces es cierto que hay poco tiempo, que con el trabajo, con los quehaceres del día no lo tenemos, pero como dice el Principito, si me dices que nos vamos a encontrar a las 4, yo ya voy a poder preparar mi corazón desde las 3 de la tarde, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí es cuando él dice que los rituales son importantes, ¿no? Y que lo esencial verdaderamente es invisible a los ojos. Y hay mucho de esto que nos rodea, cuando hablamos del jugar, lo que tiene que ver con esta constitución tan fundante de estos vínculos que son nuestros grandes tesoros, ¿no? Que es desde donde la persona humana se constituye, y estamos hablando de juego, ¿no? Miren qué interesante lo que seguimos descubriendo juntos, ¿no? Y lo que Y le desde da, donde y lo que le vamos da armando sabor, lazos con otros, ¿no? lo que le da sabor a la vida, Buscando. ¿no? Porque a veces nuestras casas, y más en la pandemia, por ahí tienen, ¿no? Si uno las mira de afuera, como a veces parecería como que le falta, ¿no? Como esa sal, ¿no? Eso que hace que el día esté bueno, eso que nos hace encontrarnos, esa chispa, y el juego de verdad lo trae, ¿no? Y a veces hay un autor que a mí me encanta, que él dice que a veces, en algunos momentos, alguno de nuestros hijos podría encerrarse en una fortaleza de aislamiento, ¿no? Y tragarse la llave para que nadie entre. No pasa solo en la adolescencia, sino también puede pasar en etapas anteriores, ¿no? Por un enojo, por algún repliegue, de pronto no podemos llegar tan rápido, ¿no? No podemos acceder a ese hijo por la puerta frontal de las conductas normales de apego, que serían la palabra, que serían como tocar la puerta y preguntarle qué te pasa, ¿no? A veces esos caminos están obturados, ¿no? Y él dice que el jugar es como la puerta de atrás, ¿no? Es como ese lugar por el que probablemente Bueno. podamos entrar, ¿no? Y sacar a nuestro hijo, o por lo menos entrar a esa fortaleza con ellos y estar un ratito ahí, ¿no? Y mostrarles que podemos acompañarlos también ahí. eh, y esa es la experiencia vital que en el fondo produce la maduración. Y eso creo que remite a nuestro título, Jugar para Crecer, que aparte será el título de la próxima obra de Mary, que ya está en proceso de escritura. Está eh, amasando. Se está avanzando. Está En los tiempos, Nada en más. los tiempos que podés. Se está- los tiempos que puede. Todavía está Pero, jugándose pero mucho. el proceso interior ya está leudado, ya pasó la primera leudada. Pero es interesante porque es muy espectacular pensar que la maduración de una persona, de un humano, se produce
como necesariamente en los vínculos, ¿no? No podemos crecer, no podemos madurar si nuestras necesidades como vinculares no están siendo satisfechas. Hay algo que va quedando trunco, por eso crecemos y maduramos de mano del recorrido, de la mano del recorrido emocional. Y para eso está todo lo que tiene que ver con el apego. Y todo lo que tiene que ver con el apego es en el vínculo. Y para eso el juego tiene un papel pivotal. Es recontra importante poder tener esos momentos sincrónicos en donde como adultos salimos al encuentro de ese otro niño y le mostramos experiencialmente de qué se trata encontrarse, de qué se trata ser visto, de qué se trata ser comprendido. Y a mí siempre le digo a Mary que me impacta cómo jugando hacemos todo eso a la misma vez. No hace falta hacer como la secuencia completa, sino que en un ratito de sincronía mi hijo experimentó de verdad ese momento de exclusividad, de ser visto, de ser mirado, de ser entendido, de ser único e irrepetible, ¿no? A mis ojos. Y esas son las experiencias que van como fundando, ¿no? Y las que van permitiendo que la maduración de todas las habilidades humanas ocurra. Entonces, no podemos, como papás, estar demasiado enfocados en lo que queremos enseñarles formativamente si no estamos todo el tiempo nutriendo el colchón vincular. Y el Y juego es ese, ¿no? hay algo de esto de la comunicación que vos estás diciendo, Flor, que me parece muy interesante, que tiene que ver con lo actual, con lo que ocurre ahora, en este momento, ¿no? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el pasado ya pasó, ¿no? Es algo anterior, y el futuro es incierto, y el hoy, el ahora, es verdaderamente es un regalo, ¿no? Por eso se llama presente. ¿No? Y en ese presente que nos constituye es donde entramos en relación. Muchas veces estamos con la mirada un poco más allá del horizonte, más allá de lo evidente, ¿no? Y el vínculo es en ese ahora, ¿no? En ese regalo como cotidiano, ¿no? En donde vamos como armando este saber, este conocimiento mutuo bueno, que es artesanal, que es Sí, artesanal, me ¿no? estaba acordando de a veces en el consultorio cuando aparecen mamás y papás que están un poco trabados en esto bueno, de la orientación de la conducta, el comportamiento, qué sé yo, les decimos, bueno, ¿qué tal infusionar un poquito más de juego, ¿no? Descomprimir un poco esos momentos ¿no? Que a los chicos a veces les cuestan un montón y a los papás también nos cuestan un montón, porque esto de ponerse en el lugar medio de controlador de la conducta es aburridísimo, ¿no? Y entonces me estaba acordando de algunas herramientas en relación al juego y me acordaba de una que es el baile del no, ¿no? A veces cuando tenemos que decir que no, ¿cuántas veces tenemos que decir que no? Millones de veces tenemos que decir que no, en todas las etapas, ¿no? Y me acuerdo una época en la que no me acuerdo dónde lo había leído o a quién vi hacerlo, que era como esto del baile del no, ¿no? Y era una manera de decir que no bailada, divertida, obviamente en un contexto en donde el hijo al que le estoy diciendo que no, como que encuentra que eso es entretenido y divertido, ¿no? Si no, podría ser como algo cínico. Pero hay tantas formas como de utilizar el juego, ¿no? Para decir cosas que por ahí son incómodas, ¿no? Entonces, eh, a veces jugar con los adolescentes a como, ¿no? A veces me transformo en esta mamá loca que se me paran todos los pelos y, ¿no? Y si rápidamente todos no cooperan, les prometo que esta mamá se va a transformar, ¿no? Me Y pongo eso el sombrero, sombrero. miren que tengo mi sombrero de bruja acá atrás, me lo pongo en un minuto y eso es juego. Y eso es juego y de verdad descomprime, de verdad trae calidez en donde todo podría ser frío, de verdad el sentido del humor y la posibilidad de poner a jugar hasta las cosas más duras, ¿no? Nunca me voy a olvidar una vez, y esto Mary creo que nunca te lo conté, es increíble, pero te voy a contar algo que nunca te conté. Ahora, en el Congreso, Y, dale. Dale. Tenemos no, la primicia en este momento. no, En este momento. cuando yo tenía 4 años, se murió mi abuela paterna, una abuela que yo adoraba un montón, y cuando mamá y papá nos contaron a mí y a mis hermanos más chiquitos que esto había pasado, estábamos en la casa de ella y estábamos sentados en su cama, ¿no? Todos en familia, muy abrazados, y en el momento que nos estaban contando, algo pasó y la cama se rompió y se desplomó.
y Impresión. generó como un estallido de risa sincrónica entre los 4 que éramos, ¿no? Y estábamos llorando, ¿no? La muerte de mi abuela, y a la misma vez ocurrió este evento que fue como loco, ¿no? Porque como medio que nos caímos, pero muy suavemente al piso, ¿no? Sentados. Con colchón, Florencia. El Mirá. verdadero colchón, el verdadero colchón. Y yo nunca me voy a olvidar de mi mamá en ese momento como riéndose, ¿no? Como poniéndole risa a una situación que era triste y ocurrió fortuitamente, pero claramente acolchonó, ¿no? Y cuántas veces pensamos que lo formativo necesariamente tiene que ser grave, tiene que ser Sí. con un tono serio, ¿no? Como si solo pudiéramos enseñar con cara de piedra, ¿no? Y de verdad, sobre todo en esto son genios los docentes, además de las mamás de niños pequeños, eh, el aprendizaje se optimiza muchísimo con el juego, ¿no? Como que se encienden todas las luces del cerebro, ¿no? Los buenos Y aparte, docentes Flor, se aprende transferencia. aprenden. Digamos, Total. los grandes maestros que nosotros recordamos, quizás no recordamos absolutamente todos los contenidos, pero ese vínculo queda para siempre, ¿no? Y hay algo de ese aprendizaje que nos hace, que es parte como de nuestra persona. Es impactante. Se aprende transferencia y la transferencia, ese puente de comunicación, tiene que ver absolutamente con las arenas del jugar, ¿no? Que es lo que Bueno, hoy y fuimos descubriendo juntos. cómo la neurociencia fue trayendo, a medida que uno va estudiando y aprendiendo, la neurociencia simplemente nos vino a explicar lo que vivimos, ¿no? Esto de Exacto. que sin vínculo no hay aprendizaje, y nos empieza a hablar del circuito dopaminérgico. En realidad ya lo sabíamos. Esto pasó siempre, simplemente le pusieron nombre y apellido. Sí, Pero de me hecho, parece que sí, esto, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en los talleres siempre lo mencionamos, pero si pudiéramos tener como como dice Mary, aparte del escáner, de mirar el vínculo, si pudiéramos mirar el cerebro cuando alguien está jugando, lo que veríamos es como una cascada de hormonas buenas, ¿no? Cascadeando sobre el fuera cerebro, ¿no? endorfina. Opioides, endorfinas, Sí, las oxitocina. conexiones Oxitocina. neuronales. Dicen que es Y como una vía láctea, ¿no? A exacto, hoy nivel. sí se sabe que todo el córtex orbitofrontal se enciende cuando Sí. jugamos. De hecho, se sabe que es el antídoto perfecto contra todos estos síndromes de déficit atencionales, contra la depresión, tanto en los niños como en los Buenos adultos. grandes. Por eso necesitamos preservar los espacios de juego. Y todos los papás estarán diciendo, pero ¿cómo? Y bueno, Chicas, les pido que digan cómo porque ya llegamos a la hora. Así que por sí, favor, Bueno, díganos estuvimos un hablando de varios cómo. comos. Estuvimos hablando de varios comos, ¿no? Estamos Tenemos un hablando. montón, un abanico, ¿no? Desde todas las habilidades que van aprendiendo al mismo tiempo. Me parece que a mí por lo menos me queda como la frase que al mismo tiempo ustedes han nombrado cantidad de habilidades y de En momentos y realidad, de todas, vínculos. Cecilia, si nosotros pudiéramos poner, yo no tenés el abanico, Mary. lo armo, no tengo acá el abanico, pero es como si fuese, ¿no? Es un abanico que se abre en un 360, en donde un área tira y despliega de la otra, ¿no? Y el centro es lo vincular. El centro de ese abanico en 360 es el vínculo, lo que sostiene, lo que permite, ¿no? Y ese sostén suficientemente bueno que deja esa distancia, esa libertad y ese aire, ese oxígeno que entra y sale, en donde un niño que juega es un niño sano, justamente porque va como constituyendo ese gran colchón de salud, porque es lo que opera en un niño para crecer. La posibilidad de jugar nos habla de la posibilidad del despliegue sano y de un niño en crecimiento, ¿no? Y en vincularidad con otro. Bien, y hay Una un manera, mensaje, a ver, perdón, Flor, perdón, contame. una manera de preservar el juego, y es importante que digamos que uno podría no darse cuenta de que estamos privados de juego, así como no podríamos darnos, digamos, sería imposible que no nos diéramos cuenta que nos falta agua, sí sería posible que no nos diéramos cuenta que nos falta juego, ¿no? Porque parece como que vivimos la vida y pueden pasar los días y no jugamos lo suficiente, nuestros hijos no juegan lo suficiente. Habría señales, las veríamos, pero bueno, puede ser que las veamos no con la suficiente urgencia. Por eso necesitamos una cultura que preserve el juego, y eso significa que las mamás y los papás tenemos que poder generar encuadres de seguridad emocional en el aula,
en casa, tenemos que poder sostener el aburrimiento con empatía, con tranquilidad, sin salir a resolver, tenemos que poder refrenar nuestra intención de prender la tele cuando hay aburrimiento o dar un dispositivo, ¿no? Digo, sin pelearnos con la tecnología, porque la tecnología llegó para quedarse y podemos tenerla como aliada, pero sí moderarla en las etapas tempranas, porque verdaderamente un niño que está demasiado entretenido puede no jugar. El entretenimiento, el abuso de entretenimiento atenta contra el juego, Y porque para aparte, que el contrario al juego no es el trabajo. El contrario al juego es la melancolía y la depresión. Ojo, ¿no? Qué importante Entonces, eso, ¿no? y sí, porque es el contrario, digamos, la contrapartida justamente es esa. Por eso es un termómetro, es como el gran termómetro de salud, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿por dónde están nuestros hijos? Es una pregunta que nos hacemos como padres. Bueno, el gran termómetro que nos va diciendo por dónde es esa capacidad de despliegue de juego, ¿no? Cuando el juego se repliega o se detiene, o hay demasiada ansiedad, o hay algo más de retracción, bueno, ahí nos hacemos la pregunta, porque además seguramente hay algo en la vincularidad que también nos hace pregunta, ¿no? Porque el juego tiene que ver con esta calidad de encuentro con el otro, ¿no? Consigo mismo y con el otro. Entonces, hay un integral ahí que nos hace pregunta. Es un gran detector de por dónde están nuestros hijos, por dónde estamos nosotros con nuestros hijos, ¿no? Que nos Bien. habla, es la pregunta que les hacemos al consultorio. Bueno, ¿a qué le gusta jugar? ¿A qué está jugando? No, tal cosa, tal otra. Vemos por dónde están, por dónde está el vínculo, por dónde está su constitución. a Es, mí es el me gran parece, termómetro. a mí me parece imposible pensar en una parentalidad positiva que no cuente con el juego. Y Me si parece tuvieran que que darles ahora a los papás que la están escuchando un mensaje, yo te digo, ¿qué les querés dejar alentador, esperanzador a los papás que te están escuchando hoy con todo este bagaje impresionante que escuchamos sobre el juego? ¿Qué les dirían cada una? ¿Juego, Flor? vos, Mary. Bueno, primero, que se dejen sorprender por sus hijos. Muchas veces empezamos nosotros a ofrecer cosas, ¿no? Porque nosotros creemos que es por acá, y hay un momento en donde nosotros nos sentamos, digo, como en el borde de la vereda, nos podemos sentar en casa, ¿no? Sentar con ellos, y muchas veces es mucho más importante para que pueda emanar, ¿no? Para que pueda surgir nuestro hijo y ese vínculo, que él vaya trayendo por donde, como un poco las riendas de esta entrada en juego, la vaya como pudiendo traer él, ¿no? Desde lo que tenga. Entonces ahí me parece importante que no es ni tironeando, ¿no? Ni proponiendo, sino como en espera. Hay algo de esta intimidad que se da en esa antesala de silencio, que me parece fundante poder ofrecer, porque uno dona eso, ¿eh? Eso se dona a un hijo. No es algo del orden de lo obvio. Uno dona ese tiempo de espera, ¿no? De poder sostener y ver desde dónde va apareciendo con su juego. Y ahí eso tiene que ver con dejarnos asombrar por nuestros hijos. Y vos, Flor, ¿qué nos querés decir? Ay, algo parecido, quizás tengo la impresión a medida que voy creciendo, porque estoy jugando, como mamá, me doy cuenta que es importante en el vínculo con nuestros hijos refrenar un poquito los juicios, ¿no? Eh, Hay algo de eso que habilita que aparezca un poquito más el juego, ¿no? Es como que cuando estamos demasiado concentrados en corregir, nos cuesta mucho conectar. Y la conexión emocional requiere como de una pausa, ¿no? En el juicio, de una pausa como para escuchar, de una pausa que tiene que ver con lo que dice Mary, con dejar que el otro aparezca. Em, y la verdad que a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta que mis hijos están mucho más dispuestos como a recibir mis orientaciones y a cooperar conmigo cuando, cuando están conectados emocionalmente conmigo, cuando sienten mi calidez, cuando sienten que estoy cerca, cuando sienten que puedo jugar, que puedo escuchar, que me puedo reír, que me puedo reír hasta de lo que es raro, qué sé yo, de lo que no entiendo, ¿no? Esa cercanía, esa sincronicidad que nos la da la posibilidad de reírnos juntos, de entrar en relación, es el colchón que después me permite, cuando es necesario,
salir con una orientación como muy seria, muy segura, por momentos graves, o con un pedido de cooperación ¿no? En donde requiero como de todas las habilidades en juego, pero sí les diría a los papás que dejen, ¿no? Que la mayor parte del tiempo estemos como en este modo más cálido, ¿no? Más conectado, en donde los dejamos aparecer, en donde les devolvemos algo amoroso, algo alentador, y sí como me parece que esto que estamos diciendo en realidad es más fácil para los papás que el otro rol, ¿no? Que el rol de estar en permanente control de lo que todos hacen, ¿no? Entonces, alentarlos a decirles que pueden, y aparte todos nosotros conocemos ese universo del juego porque todos hemos jugado, todos sabemos lo que es jugar una linda escondida, ¿no? Como jugar una buena mancha, ¿no? O jugar... una buena guerra de almohadas. Una buena guerra de almohadas. Jugar a salpicarnos, qué sé yo. Esas cosas, hay que reírse un poco y descomprimir. Hay algo del descomprimir que es como fundamental para que la alegría tenga un lugar en casa, ¿no? Para que la alegría tenga un lugar en casa. Se construye. La alegría se construye. Se habilita, ¿no? Sí, se habilita. Bueno, chicas, desde ya, más que agradecida, lo que hemos aprendido, lo que nos hemos enriquecido, alentado, esperanzado, me parece que para todo aquel que las escuche, además del gran bagaje de conocimientos, creo que nos alienta a subirnos a este tren de jugar, del sentido del humor, de generar mucho vínculo, y que salimos ganando todos. Así que mi más profundo agradecimiento por su tiempo, sus conocimientos y su generosidad en estar acá esta tarde conmigo. Así que muchísimas un placer. Ceci, perdón, voy a decir una cosa chiquitita más porque no la dijimos. Mary lo empezó a decir y no la dijimos. Cuando Mary dice descubrir en qué lugar estoy dispuesta, o en qué lugar quiero, o en qué términos quiero jugar, tiene que ver con que, por ejemplo, Mary no armaría un rompecabezas ni aunque la obligaran, ¿no? Y en cambio a mí haría un tren con las piezas de rompecabezas. Claro, en cambio a mí me encanta, y digo, cada mamá y cada papá puede descubrir qué situación disfruta, no necesariamente tiene que ponerse a jugar algo que no le guste, pero sí descubrir cómo es el lugar. Por ejemplo, a mí hacer voces cuando leo cuentos me encanta, y lo podría hacer, y armar rompecabezas también, y a Mary le gustan otras cosas, claramente, y bueno, y nuestros hijos también se van adaptando, y también está bien decirle a un hijo como, no, yo eso no quiero jugar a esto, ¿no? Como que ahí también hay un aprendizaje de una habilidad que tiene que ver con esto de armar el acuerdo, ¿no? Somos parte de la ecuación del juego, no tenemos que estar ahí como para cumplir un rol, porque entonces no estaríamos jugando. Bien. Perdón, qué bueno, no, pero me parece buenísimo esto que aclaraste, porque creo que a lo largo de este encuentro dijeron varias preguntas para reflexión. O sea, creo que los padres nos llevamos mucha tarea para el hogar, para reflexionar, y no lo hablo desde del deber ser, ¿no? Sino de tomarlo, reflexionarlo. Que decante. Y sacar ideas, ¿no? Y sacar ideas, como decís vos, Flor, a mi medida. Será el rompecabezas, será el Playmobil, será la masa, cada uno a su medida, pero todos podemos incrementar y crecer a través del juego. Así que me parece muy, muy positivo para todos, y en este momento más que nunca. Así que más que agradecida de parte mía, de Vane y de todas las muchísimas personas que sabemos que se están inscribiendo y que van a disfrutar enormemente de este espacio. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias, Ceci, a ustedes, a vos y a Vane, por organizar esto y por facilitarlo tan generosamente a tantas personas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, y seguimos jugando para crecer. Y esperamos el libro. Cada una se Esperamos el libro, Mary, ¿eh? Sigo en la segunda parte de la levadura. Muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos, chicas. Adiós, Ceci. Gracias.